Bien, un gusto de poder compartir nuevamente con ustedes la palabra del Señor. Y como ya habíamos comenzado hace algunas semanas hablando de el rey Ezequías, y estábamos mirando, ¿cierto?, cómo el rey se había comportado durante su primer tiempo de mandato. Dentro de eso, ¿cierto?, está el hecho de darse cuenta que este rey había recibido cierta formación, que para nosotros a través del tiempo lo vamos mirando de forma muy distinta. Tal vez podemos preguntarnos si nosotros hubiéramos recibido una herencia de ese tipo, ¿sí? Si nosotros hubiéramos recibido una herencia enorme, ¿en qué estaríamos pensando hacer con esa herencia? ¿Sí? Tal vez nuestra respuesta podría ser en términos de viajes. Tal vez podría ser una respuesta en términos de reparar el hogar o comprar una casa. Tal vez la respuesta va a estar dada en términos de poder tener que nuestros hijos tengan, asegurarle la educación, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cada uno de nosotros probablemente va a tener una respuesta de muchas ideas en las cuales va a pensar para hacer con una cierta fortuna. Pero este rey no solamente recibió una fortuna, sino también recibió la posibilidad de poder ordenar cosas. Y aquí entonces está la pregunta para nosotros, para nuestra vida. ¿Qué haríamos nosotros en nuestra vida con una ordenanza de este tipo? ¿Estamos limpiando nuestro templo? ¿Estamos poniendo en orden nuestras actividades ante Dios? ¿Estamos haciendo los sacrificios correctos? Y para eso quisiera leerles un pasaje que está ahí en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4, y dice así. Se refiere al rey Ezequías. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta ese entonces quemaban incienso los hijos de Israel y los llamó Nehushtan. Aquí en Segunda de Reyes, capítulo 18, no solamente hace referencia a lo que hizo con los dioses ajenos, sino también con idolatrías que estaban dentro del pueblo de Israel, con objetos que Dios en algún momento había usado. Y aquí se hace referencia a esta serpiente de bronce que Moisés había construido. Nosotros en nuestros corazones podemos estar también en el mundo cristiano, podemos tener nuestros propios pensamientos, pero de repente empezamos a colocar ídolos que son más allá de ídolos de hechos por el hombre, sino a veces son nuestros hijos, nuestros ídolos, a veces son nuestros parientes, nuestras relaciones interpersonales. Y aquí este rey, ¿cierto?, priorizó a Dios y lo priorizó por sobre lo que significaba todas estas relaciones. Y a veces nosotros idealizamos estas relaciones. Entonces, esto es lo que hemos estado mirando de este rey Ezequías. Hemos estado mirando, ¿cierto?, cómo él fue derribando distintas cosas que el pueblo había ido construyendo. Había construido, ¿cierto?, imágenes, había construido símbolos cerrados, pero aquí vemos que no solamente quitó las imágenes de dioses ajenos, sino también artefactos que tenían relación con el pueblo de Israel. Y que el pueblo de Israel, sin darse cuenta, los transformó en ídolos, a tal punto de que llevaban y quemaban incienso para ese ídolo. Y no es eso. Tenemos que tener cuidado con nuestra relación con Dios. No podemos cambiar a Dios por los objetos. A veces nos referimos, ¿cierto?, a los pastores y los exaltamos y los colocamos en una posición que no corresponde.
Llevamos, ¿cierto? Miramos a los líderes y los colocábamos en una posición que no corresponde. Aquí el único que se merece toda honra es Dios. Es el único que se merece toda honra, ¿sí? Entonces, este rey Ezequías, cuando hablamos de que destruyó todos estos dioses o objetos de adoración del pueblo de Israel, nos vemos, ¿cierto?, involucrados nosotros en nuestro propio corazón, que es lo que nosotros estamos colocando en primer lugar. Debemos ser cuidadosos cómo trabajamos nuestro corazón. Y por eso era el título de hoy día, empezar a conocer un poquito el corazón de Ezequías. Conociendo el corazón de Ezequías, que era el título que quería compartir con ustedes. En esta sección, ¿cierto?, ya venimos hablando de qué es lo que aconteció con las distintas etapas que el rey. Y ahora entonces partimos con nuestro... Ahí voy a leer un poquito antes para entender un poquito el contexto en que vienen los versículos, y dice así: también los hijos de Israel y de Judá que habitaban en la ciudad de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas, de las ovejas. Trajeron los diezmos de los santificados, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y lo depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías, los príncipes, vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de estos montones. Y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y no ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisión. Qué interesante, ¿cierto?, esta porción de la Escritura en términos de cómo el pueblo de Israel va cambiando su forma, de un pueblo abatido a un pueblo generoso con la obra de restauración de la adoración a Jehová. Vemos que no solamente hay un apoyo en términos de participar, en términos de concurrir, sino también hay un sentido de participar aportando en términos de lo que significa. Y no solamente aportaron de una manera necesaria para el funcionamiento, sino fue en abundancia a tal punto que fue necesario, ¿cierto?, como dice ahí, hacer montones. Realmente entonces necesitaban realmente construir o hacer cosas. Y también nos llama la atención, ¿cierto?, el hecho de que gran parte de lo que acontece también en nuestros tiempos tiene que ver cuando las personas van viendo, ¿cierto?, cómo funciona la vida eclesiástica y la necesidad de que tiene para poder subsistir. La iglesia del Señor tiene necesidades, y esas necesidades, ¿cierto?, el pueblo a través de sus ofrendas y diezmos es como hace que estas necesidades sean cubiertas. Nosotros no tenemos otros recursos que vengan en forma adicional. Y eso es, ¿cierto?, que gracias a Dios es que decimos, ¿cierto?, que podemos tener este lugar, gracias a Dios que podemos tener estas comodidades, que a veces podemos pensar que podrían ser mayores, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nos pensamos que tal vez sería bonito que las sillas pudiéramos dejarlas y no tener que guardarlas, y no tener que volver a guardarlas y sacarlas y tener que hacerlo eso todos los domingos, ¿sí? Sí, tal vez sería mucho más cómodo, ¿sí? Pero eso demanda más recursos, ¿sí? Y los recursos tienen prioridades diferentes. Y por eso es que seguimos pidiéndoles, ¿cierto?, que nos ayuden a guardar las sillas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que provocaba, ¿cierto?, esto en el pueblo? En el pueblo provocaba, ¿cierto?, un deseo, ¿cierto?,
una necesidad de poder compartir lo que Dios le había concedido. El hecho de darnos cuenta que esto que estaban recibiendo por montones, ¿cierto?, fue necesario cuidarlo y administrarlo. Vemos en los siguientes versículos, en el versículo 11 dice: entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y la prepararon, y en ella depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ellos al levita Conanías, el principal, y Simei, su hermano, fue el segundo. Vemos, ¿cierto?, que fue necesario preparar almacenes. Ya la cantidad de objetos y diezmos, primicias, ¿cierto?, que habían recibido ya había sido más que suficiente. Y el pueblo seguía trayendo a tal punto que fue necesario preparar estas bodegas, estos lugares de almacenamiento, de modo que pudiera ser guardado todo esto que generosamente el pueblo había traído. Siempre es importante que debiéramos considerar, ¿cierto?, que hay una parte que tiene que ver para nuestro nivel de comodidad, pero también otra parte que es relevante tiene que ver para la expansión del Evangelio, ¿cierto? Cuando nosotros miramos, ¿cierto?, la administración de los recursos que Dios me ha dado a mí, que Dios le ha dado a usted, ¿cierto?, ¿qué es y cómo está distribuyendo esos recursos? Esos recursos los está distribuyendo, ¿en qué porcentaje o cómo lo está mirando? ¿Lo está mirando exclusivamente para sobrevivencia? ¿Lo está mirando como una expansión del Evangelio? ¿Lo está mirando como un propósito que Dios está pidiendo que realice ciertas cosas? Y ese es un llamado para cada uno en sus corazones, ¿sí? No quisiera que quedara esto como algo extraordinario, sino simplemente entendiendo que es algo que Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros, el poder administrar los recursos, ¿sí? Porque todo es de Dios, todo proviene de Él. No hay nada que nosotros no tengamos que no provenga de su misericordia hacia nuestras vidas. Entonces nosotros somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Si Dios te dio inteligencia, esa es algo que tienes que administrar para Dios. ¿Cómo estás administrando tus capacidades intelectuales? ¿Cómo estás administrando tus capacidades, ¿cierto?, administrativas? Tus capacidades de negocio, etcétera, etcétera. Tus capacidades de misericordia. Tenemos que ser bondadosos, ¿cierto?, con las capacidades o con los dones que Dios nos ha concedido. Poder, ¿cierto?, llegar y entregarle al resto de las personas. Entonces, estas capacidades, ¿cierto?, aquí las estamos viendo en estos hombres que Dios le ha dado capacidades administrativas para poder administrar o llevar adelante, ¿cierto?, lo que las personas estaban donando a la congregación, o en este caso al templo. Y es en ese sentido, ¿cierto?, debemos tener, ¿cierto?, nuestro tiempo en términos de poder ir cada vez trabajando, como dice ahí, fielmente. Fielmente como administradores de lo que Dios nos dio, como administradores de lo que Dios colocó en nuestras manos. Es importante, ¿cierto?, que en esos momentos también nos llega una segunda mirada hacia nuestra vida, que también debemos saber correctamente ahorrar, ¿sí? Las dos cosas son relevantes, poder tener ahorros y poder, ¿cierto?, ellos con este tiempo formaron bodegas o formaron almacenes o lugares de almacenamiento. Entonces estamos, ¿cierto?, proveyendo para adelante. Entonces también en su desarrollo personal también es importante tener una provisión para el mañana. Entonces, en ese sentido debemos ser sabios cómo estamos trabajando en cada una de las cosas que Dios nos ha dado.
debemos ser fieles en lo que Dios nos ha entregado. Seguimos avanzando ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 13, que dice así: y Jehiel, Asasías, Nahat, Asael, Jerimot, Josabat, Eliel, Ismaías, Mahat y Benaías, creo que lo pasé todo bien, fueron los mayordomos al servicio de Conanías y de Simei, su hermano, por mandato del rey, y de Azarías, príncipe de la casa de Dios, y el levita Coré, hijo de Imma, guarda de la puerta oriental. Tenía cargo de las ofrendas voluntarias para Dios y de la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová y de las cosas santísimas. Entonces, tenemos, ¿cierto?, en el pasaje, por un lado, que están siguiendo las instrucciones del rey Ezequías. El rey Ezequías no solamente dijo traigan, sino también instruyó cómo debía ser esta organización. Y para eso designó personas que pudieran estar al tanto de lo que estaba aconteciendo. Y eso, ¿cierto?, aseguró, por supuesto, que toda la casa sacerdotal recibiera una porción suficiente para satisfacer sus necesidades y así poder concentrarse en algo que es relevante, el poder hacer las cosas que Dios le estaba demandando a los hijos o a los levitas y sacerdotes, que es dedicarse a su tiempo. Y aquí también, ¿cierto?, nos lleva la otra parte que a nosotros nos toca. Nos toca, ¿cierto?, como individuos, nos toca como jefes de familia, nos toca como personas, ¿cierto?, que queremos hacer la voluntad de Dios. En esta voluntad de Dios estamos, ¿cierto?, consagrando tiempo para Dios. ¿O estamos exclusivamente preocupados de todas las actividades del hogar, de todas las actividades laborales, y no estamos consagrando tiempo a Dios? Porque es importante, ¿cierto? Aquí hay tiempo que los sacerdotes dedican y eso es relevante, pero recordamos que todos somos sacerdotes, ¿sí? Todos tenemos este llamado sacerdotal y en ese sentido, ¿cierto?, es el llamado, ¿cómo está administrando su tiempo? ¿Está dedicando tiempo a su vida sacerdotal? ¿Está dedicando tiempo a que su familia tenga tiempo con Dios? ¿Está dedicando tiempo a usted poder aprender, conocer más de Dios, saber más de lo que está viviendo? ¿O solamente está en esta vorágine del día a día en el cual simplemente estoy agobiado y termina mi jornada y mañana empieza otra? ¿Sí? Tenemos que tener nuestros tiempos, tenemos que poder dedicar tiempo a entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y esa voluntad es que nos relacionemos con Él, que nos relacionemos. Aquí Ezequías, ¿cierto?, el rey estaba buscando, ¿cierto?, y instruyendo justamente ¿para qué? Para que los sacerdotes tuvieran tiempo a hacer las cosas de Dios, a lo que Dios lo está demandando. Pero nosotros, con todo lo que Dios a usted le ha concedido, ¿está dejando ese tiempo? Y esa es una reflexión que nos motiva a tener qué es lo que estamos haciendo. Porque si no, ¿cierto?, nosotros podemos mirar a otras corrientes cristianas que se llaman, o podemos mirar a otros y simplemente decir, ellos fueron los fariseos. ¿Y qué está pasando con nuestro corazón? ¿Qué está pasando con nuestra vida? ¿Estamos simplemente cumpliendo porque es el día domingo y tenemos que asistir? Eso es lo que es la diferencia, ¿cierto?, de estar aquí buscando a Dios, buscando a nuestro Señor, o tal vez simplemente estar aquí porque estamos trabajando con la búsqueda de Dios. El versículo 15 dice así: a su servicio estaban Edén, Mineá, Jesúa, Semaías, Amarías, Secanías,
en la ciudad de los sacerdotes para dar con fidelidad a sus hermanos su porción conforme a su grupo, así al mayor como al menor, a los varones anotados por su linaje, de 3 años arriba, y a todos los que entraban en la casa de Jehová para desempeñar su ministerio según su oficio y grupo. Entonces, no solamente eran los principales que estaban recibiendo, sino dice que hasta los de 3 años hacia arriba. ¿Sí? Todos estaban siendo considerados en esta repartición o sea, era tal la cantidad que no fue necesario decir a este grupo no le toca, sino a todos los que estaban en donde, según su oficio y grupo. A todos les pudo tocar, ¿cierto?, una porción para realmente dedicarse al servicio al Señor. Y eso, ¿cierto?, con fidelidad. O sea, haciendo todo esto fielmente ante Dios. Nos llamamos, ¿cierto?, o nos motivamos a estar dando cuenta que, por un lado, ¿cierto?, está pasando esto, pero es aún más amplio. Si seguimos avanzando en el texto, en el versículo 17, dice así: y también a los que eran contados entre los sacerdotes según sus castas paternas, y a los levitas en edad de 20 años arriba, conforme a su oficio y grupo, eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Del mismo modo que los hijos de Aarón, sacerdotes que estaban en los ejidos de sus ciudades, y por todas ciudades los varones nombrados tenían cargo de dar su porción a todos los varones de entre los sacerdotes y a todo el linaje de la ciudad. Nuevamente seguían ahora extendiéndose aún más, seguían repartiendo a distintos lugares, seguían repartiendo, ¿cierto? Decía ahí a los campos o a los pueblos que estaban en los alrededores, los pueblos que incluso habían ejidos. ¿Está bien? Ejido significa campo común en una ciudad o pueblo para reunir el ganado. Entonces, no solamente los que estaban en la ciudad o en el templo, sino también los que estaban cuidando los ganados. O sea, estaban haciendo una repartición hacia toda Judá. Toda Judá estaba recibiendo esta bendición que habían hecho a partir de ¿qué cosa? Del ejemplo de este rey. El ejemplo del rey, ¿cierto? Que no quisiera retornar tan atrás, pero que habíamos visto, ¿no? El hecho de que era un rey que asumió de padres que estaban muy lejos del Señor, de un rey que asumió, ¿cierto?, en un lugar que estaba realmente distante de la vida consagrada. Y vemos este cambio profundo que poco a poco empieza a pasar en el pueblo. En el pueblo solamente vemos, ¿cierto?, esta idea de ir respondiendo lo que están viendo de sus líderes. Lo que está viendo en este caso en el rey. El rey está comportando de cierta manera y ellos están siguiendo a este rey, siguiéndolo en su forma de comportarse. Porque no solamente ellos están dando, sino el rey también ha dado. El rey también ha entregado, también entregaron los príncipes. Así entonces ellos están en esa continuación de poder seguir entregando lo que Dios le ha concedido. Entonces, en el versículo 18 nos informa que porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Con fidelidad se consagraban a las cosas santas. La restauración del culto a Dios no solo bendijo al pueblo con abundancia material, sino también renovó su compromiso espiritual. La abundancia, ¿cierto?, a veces nos lleva en los dos caminos. Nos lleva a la soberbia o otras veces nos lleva, ¿cierto?, a darnos cuenta que cómo Dios ha cuidado de nosotros. Y tiene que ver, ¿cierto?, con cómo estamos con nuestro corazón, cómo Dios está siendo considerado en nuestro corazón. Si nuestra soberbia ha iniciado un proceso en nuestra vida, entendiendo que nosotros somos los que tenemos esta capacidad. Y eso es algo, ¿cierto?, que de nuevo
les retomo a cada uno de ustedes. ¿Cómo está su corazón? ¿Está blandito? ¿Logra percibir lo que Dios está haciendo a su alrededor? ¿Se da cuenta de que hoy día, por ejemplo, gracias a Dios puede estar parado? Ni siquiera estoy diciendo, digamos, que no se llovió o que no se mojó, sino que puede estar parado. Porque muchas veces, ¿cierto?, cuando nos damos cuenta que no estamos parados, es cuando estamos enfermos, ¿sí? O tal vez, ¿cierto?, cuando uno dice, me salvé, ¿sí? Me salvé. Pero es misericordia de Dios que usted pueda estar parado, que usted pueda estar respirando. Es misericordia de Dios que hoy día, ¿cierto?, podamos estar aquí. A veces somos tan ingratos que consideramos que eso es ganado, ya está hecho. ¿Cuándo nos damos cuenta de eso que no está tan seguro? Cuando estamos pasando por un periodo de enfermedad. Ahí es donde nos damos cuenta, oh, cómo Dios había cuidado de mi vida, ¿sí? Y después, por supuesto, nos damos más cuenta, aunque de nuevo, ¿cierto? Tengo un amigo que a muchos de ustedes les pedí que oraran por él y que tuvo se me fue el nombre, un CB, gracias a los que me ayudaron a orar, un CB, ¿cierto? Y miraba cómo había estado, ¿cierto? Él lo mirábamos y decía, los doctores, ¿sabe qué? Lo más probable es que va a estar 5 años en recuperación. Tal vez no va a poder levantarse. Y cuando íbamos a mirarlo ahí al hospital, lo veíamos con todos los artefactos que tiene y realmente nos costaba entender cómo iba a poder salir de eso. A los pocos días, ¿cierto?, 3 semanas, empezó ya a recuperarse, a salir. Hoy día ya está de alta. Y para mí es imposible no mirar a Dios en su recuperación. Hoy día puede caminar, aunque él todavía no se da cuenta de lo que hizo Dios en su vida. Y ahí vemos, ¿cierto?, por un lado la ceguera de uno y la vista de otro. Los médicos le decían 5 años. Hoy día lo vemos caminar, lo vemos jugar con su hija, lo vemos con capacidades, por ejemplo, de reflejo. Y yo veo cómo Dios tocó su vida. Y anhelo que también toque su corazón. Ese es mi anhelo. Y así, ¿cierto?, nos toca a nosotros. Muchas veces no nos damos cuenta de qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, cómo Dios nos está diciendo. Y solamente miramos la dificultad que estamos viviendo. Pero no vemos cómo Dios se está glorificando en esa dificultad. Cómo Dios está mostrando su amor. Porque veíamos los atributos de Dios. Dios nunca nos ha dejado. Podemos sentirlo solos, pero Él está ahí a nuestro lado. Y ahí, ¿cierto?, este consuelo, darnos cuenta de que nosotros, ¿cierto?, a través de este Rey, como vemos cómo va cubriendo las necesidades de cada uno de estos sacerdotes, estos levitas, que no solamente llega a ellos, sino llega a muchos más. Vemos también el ejemplo de cómo Dios está actuando en nuestras vidas, cómo llega a cada uno de ustedes. Y a veces lo creemos que lo merecemos. Y lo cierto es que no merecemos eso. Merecemos otra cosa, que es la muerte. Es la misericordia de Dios que nos tiene en este lugar hermoso y la esperanza de que vamos a estar con Él. Así,
llegamos a la última parte de este capítulo, que dice en el versículo 20, dice así: de esta manera hizo Ezequías en toda Judá, y ejecutó lo bueno y lo recto, verdadero, delante de Jehová su Dios. El versículo 20, ¿cierto?, comienza enfatizando las virtudes, la justicia de Ezequías al iniciar su reinado ante el Señor. Fue un líder que no solamente proclamó la fe, sino que vivió según los principios divinos. Su devoción a Dios no era superficial, sino profunda y genuina. Es interesante, ¿cierto?, mirar hasta el momento cómo va avanzando el corazón de Ezequías. Ezequías, ¿cierto?, a través de esto, uno quisiera al término de sus días poder escuchar esto referente a mi vida, que ejecuté lo recto. Espero que en la misericordia de Dios me pueda mirar de esa manera. Creo que cada uno de nosotros pudiéramos mirarnos de esa manera. Ejecutó lo bueno y recto y verdadero ante el Señor. Que nosotros en nuestra toma de decisiones siempre estemos mirando qué es lo que piensa Dios en esta acción. Oremos y clamemos a Dios porque así acontezca en nuestra vida diaria. No endurezcamos nuestro corazón. Dios está aquí y está ahí todo el tiempo en su vida. Entonces, este rey, ¿cierto?, estaba dirigiendo su reino con altísima moral, estaba dirigiendo su reino con justicia y basó las acciones en verdad y en fidelidad. Es algo que es relevante para nosotros. Y así sigue el 21 y dice: en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. ¿Sí? La máxima, ¿cierto?, es poder estar con Dios. Eso es el máximo para cada uno de sus hijos. El poder entender, ¿cierto?, que lo del resto todo es pasajero, todo es volátil, ¿sí? Los recursos son volátiles. Hoy día nosotros, ¿cierto?, después de haber pasado esta pandemia, estamos con mucha más claridad de lo volátil que son las cosas. Antes de la pandemia pensábamos que muchas cosas eran muy estables y que no podía cambiar nada. Hoy día, después de la pandemia, vemos que había muchas cosas que dábamos por sentado y hoy día nos damos cuenta que en ninguna de esas estaba la seguridad. ¿Sí? ¿Sí? Cosas tan simples como uno decir, ¿sabe que yo salía en la noche y podía tomar micro, no? Y había micros para todos lados. Usted sale después de las 10 de la noche y ya no hay micros para todos los lugares. ¿Sí? Cosas simples, salía a las 2 de la mañana, había una locomoción. Hoy día no es tan claro que encuentre esa locomoción. Y así sucesivamente, para hablar cosas simples, ¿no? ¿Para qué vamos a meterlo en otras dificultades mayores? Entonces, entender, ¿cierto?, que darnos cuenta que el éxito o la prosperidad que había alcanzado Judá era justamente por un rey que había estado trabajando en su vida, tratando de hacer la voluntad de Dios. Y no solamente tratando, sino lo que vemos aquí en este pasaje, ¿cierto? Lo hizo de todo corazón. Lo hizo de todo corazón. Y ese es el llamado para cada uno de nosotros. Cuando estemos, ¿cierto?, buscando en nuestra vida administrar, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo buscando la justicia de Dios? ¿Lo estamos haciendo buscando nuestro propio beneficio? ¿Lo estamos haciendo ordenando? Etcétera. O sea, cuando revisemos nuestra vida, cuidemos nuestra forma de comportarnos ante Dios, porque es ante Él que vamos a rendir cuentas.
Es ante Él el que vamos a estar. Y esto, de nuevo, debemos mirar, ¿cierto?, que esto no va a resultar con nuestro propio esfuerzo. No va a depender de nuestra buena disposición, sino va a depender de que podamos someternos a Dios. Realmente que podamos estar sometidos a Dios. Lamentablemente, no puedo decirlo hoy día, pero el próximo domingo seguramente se van a enterar qué pasó con el corazón en el tiempo siguiente de Ezequías. Pero hasta el momento va súper bien. Pero le dejo ahí el to be continued, diciéndole, hay algo que pasa en él que hace cambiar la historia de Ezequías. ¿Sí? Se los dejo hasta ahí. Pero por un momento sigamos contentos porque el corazón de él, ¿cierto?, es un corazón que está buscando a Dios. ¿Sí? Y que solo no podemos. Necesitamos de Él. Necesitamos darnos cuenta. Aquí, ¿cierto?, hay un tema que es difícil de abordar, que hemos estado tocando, que es diezmo y ofrenda. Y Claudio algo tocó la semana pasada en su prédica, ¿cierto? Y quisiera seguir insistiendo en ese tema. Es importante porque hay muchas personas, ¿cierto?, que dicen el diezmo está vigente, no está vigente, el diezmo debiéramos darlo, no debiéramos darlo. ¿Qué pasa? ¿Cuánto es el diezmo? ¿Cómo se calcula? Se calcula desde lo que recibí este mes y los bonos no, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, contarles que nosotros como congregación no le pedimos a ninguno una libreta ni una liquidación. Nosotros no pedimos absolutamente nada. Nosotros no solamente queremos que entienda que consideramos que el diezmo es algo que Dios nos llama a apoyar. Pero si su corazón dice que no, entonces no. Porque lo importante es cómo está su corazón. ¿Listo? Ahora, ¿qué creemos? Creemos, sí, que es relevante entender, ¿cierto?, que nosotros estamos mirando distintas posiciones y, por supuesto, en ese sentido, tal vez les dejo para que puedan leer, los que tengan duda, la carta de 2 Corintios, capítulo 8 y capítulo 9. Yo quiero resaltar solamente los versículos 7 y 8 del capítulo 9, que dice así: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de malas ganas, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, les repito, como congregación, ¿cierto?, creemos en el diezmo, pero no lo controlamos, que es distinto. Es decir, creemos que es importante dar, sí, creemos que es una decisión de su corazón. Entonces, el resumen, ¿cierto?, de este capítulo de Crónicas nos dice, ¿cierto?, que la importancia que tenemos nosotros como individuos en nuestro reino. Usted tiene un reino, no terrenal. Tiene el reino que tiene que ver con su vida. ¿Sí? Con su vida. ¿Qué está haciendo con su vida? ¿Cómo está administrando su tiempo? ¿Cómo está administrando su corazón? Y ese creo que es el llamado que quiero dejarle hoy día a cada uno de ustedes. ¿Cómo está administrando? ¿Está siendo un rey que está pensando en cosas como las preguntas que partí hoy día? Así, en vacaciones, en una gran fortuna para cuando esté viejito, un hogar, dejarle educación. ¿Y dónde está Dios en todo eso? ¿Cuál es la secuencia o la importancia de Dios en ese ámbito?
Si usted está a cargo de una familia, entonces el reino es un poquito más grande. ¿Qué está pensando en términos de su familia? ¿Cómo está cuidando a su familia? ¿Está dejando ese tiempo ahí en su familia? ¿Está más allá del domingo de traerlos aquí a los profesores de la escuela dominical que le enseñan? ¿Está preocupado, por ejemplo, de qué literatura le está comprando a su hijo? ¿Qué libro le está diciendo que puede leer? ¿Está preocupado de la música que está escuchando? ¿Sí? Porque va a llegar un momento en que va a ser un adolescente y ahí ya no va a tener influencia. Ahí va a ser justamente lo opuesto. No escuchen mucho adolescentes esto porque, ¿sí? Porque ahí ellos creen que sí pueden. Pero ahí estamos al llamado, ¿cierto?, para cada uno de nosotros. Usted tiene un rango de influencia y ese rango hay que ir aprovechándolo cuando es posible. Así como Ezequías, que tomó una decisión, a pesar de venir de una familia muy distinta, a pesar de tener una familia sin claridad que quién era Jehová para ellos, pero para él sí fue relevante en esta partida. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, te doy tantas gracias por este tiempo en que podemos, Señor, ir ante tu presencia en primer lugar pidiéndote perdón por nuestra vida. Señor, queremos que tu gracia y tu misericordia llene nuestros corazones, que realmente, Padre, podamos ordenar nuestra vida en tu dirección, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder ser buenos hijos. Ayúdanos, Padre, a poder dirigirnos y hacer tu voluntad no solamente en nuestro diario vivir, sino también que esa voluntad la podamos hacer de un corazón totalmente sometido a ti, que realmente sea de alegría, que realmente podamos disfrutar el hecho de que estamos en contacto contigo. Padre, te ruego, Señor, por cada uno de los presentes, para que tú toques sus corazones, pueda, Señor, cada uno de ellos, pueda, Señor, realizar tu voluntad con alegría, con un corazón misericordioso y, por supuesto, Señor, gozándose de estar en tu presencia. Te agradecemos este tiempo, pedimos tu bendición, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.